Queridos amigos, un saludo muy cordial. Les habla el Padre Julio Alonso Ampuero. Ante todo, quiero darles mi más sincera y gozosa felicitación de Pascua. Estamos hoy en este miércoles de la octava de Pascua. El miércoles pasado, que era el miércoles de ceniza, no pudimos tener nuestra clase. Y hoy reanudamos esta aventura apasionante de nuestro estudio, nuestro recorrido por el Nuevo Testamento. Concretamente, estamos viendo los evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Espero que les haya ido muy bien esta Semana Santa, dentro de las circunstancias especiales, diferentes de este año, que en todo son diferentes para todo tipo de persona. Y hemos entrado en este tiempo santo de Pascua. En este día vamos a ver un poco, a detenernos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien puede preguntar, ¿pero por qué? Si estamos estudiando evangelios sinópticos, pues acaso el gallo que canta no es el de Pedro. Esperemos que eso no nos lleve a ninguna negación, a ninguno de los presentes. Decía, ¿por qué estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles si en realidad nuestro curso es evangelios sinópticos? Los que han seguido, sobre todo la clase anterior, recordarán perfectamente que decíamos que San Lucas ha escrito una sola obra en dos partes: el Evangelio, primera parte, y el libro de los Hechos como segunda parte de esa misma y única obra. Creo que ya les mencionaba, al hablar del Evangelio, cómo él inicia esta segunda parte, el libro de los Hechos, precisamente con esas palabras. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día de la ascensión. Es lo que abarca el Evangelio. Y, alguien puede preguntar, ¿quién es este Teófilo? No es, parece ser, ningún personaje particular. Teófilo es un nombre simbólico, significa amigo de Dios o amado de Dios. Por tanto, todo cristiano es un teófilo. Tú eres un teófilo, una teófila. Somos amados de Dios o amigos de Dios. Bien. Entonces, Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de San Lucas. Este libro, que además una cosa providencial también, no pudimos tener clase la semana pasada, pero justo este libro, Hechos de los Apóstoles, es el que vamos a estar leyendo durante todo este tiempo de Pascua. Por tanto, es providencial que justamente lo podamos ver ahora, al inicio mismo del tiempo pascual, para tener esas claves fundamentales para poderlo entender, para poder profundizar en él, según vayamos cada día haciendo las lecturas tanto en los días de diario como en los domingos. Bien, el libro de los Hechos se le ha denominado a veces el Evangelio del Espíritu Santo, porque así como Cristo, Jesús, es el protagonista de los Evangelios, el libro de los Hechos tiene un protagonista que es el Espíritu Santo. Pero se le puede llamar también el Evangelio de la Iglesia. Es decir, el libro de los Hechos nos está presentando esta comunidad que ha nacido de la Pascua y que ha nacido de Pentecostés. Entonces, se le llama también Evangelio de la Iglesia. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene también como protagonista la iglesia naciente, esta comunidad primitiva que nace de la Pascua y que nace de Pentecostés. Y el libro de los Hechos nos presenta, podemos decir, a la iglesia como en un doble aspecto. Por un lado, un aspecto histórico, nos cuenta cómo nace, cómo crece esa primera comunidad de Jerusalén, luego las demás comunidades que van surgiendo, pero el libro de los Hechos tiene también una intención claramente teológica. ¿Qué quiere decir teológica? Quiere decir que en este libro encontramos como una especie de retrato, de resumen, de claves fundamentales de lo que es la Iglesia,
lo que fue la iglesia al principio y lo que está llamada a ser la iglesia en todas las épocas de su historia. Por tanto, si nuestra iglesia quiere renovarse, estamos en una época de renovación. Si nuestra iglesia quiere reformarse, la iglesia debe estar en estado permanente y continuo de reforma, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a los Hechos de los Apóstoles. Mirar este libro precioso que es el punto de referencia, que es el espejo donde la iglesia tiene que mirarse constantemente. Para ver la iglesia lo que debe ser, según el plan de Dios, según el proyecto de Dios, tiene que volver a sus orígenes. Eso que fue la iglesia primitiva es lo que está llamada a ser la iglesia hoy y siempre, en cualquier época y en cualquier lugar. Bueno, pues solamente esto ya nos da una perspectiva interesante, interesantísima, apasionante de este libro que nosotros nos acercamos hoy a mirar. Obviamente que no vamos a agotar el tema, como nos ha ocurrido con los evangelios, con cada uno de los evangelios, pero sí que me gustaría que pudieran tener cada uno de ustedes unas claves fundamentales para entender, interpretar, ahondar, bueno, pues poder, como decía, leer con fruto, con provecho, este libro, que es sencillo, no es un libro complicado, pero que al mismo tiempo tiene unas claves profundas que hoy vamos a intentar poner un poco sobre la mesa para que no sea solamente una lectura superficial, ¿no? O rutinaria o puramente externa, sino que entendamos lo que está pasando. Bien, si decía que es el Evangelio del Espíritu Santo, eso tiene una razón de ser, porque de hecho el Espíritu Santo viene a ser como el protagonista de todo el libro. Cuando abrimos el libro de los Hechos, nos encontramos, en primer lugar, este anuncio. Bueno, una cosita previa todavía. ¿Cómo dividir este libro? Algunos lo dividen como en dos grandes partes. Hechos de los Apóstoles, una primera parte en la que se nos habla de Pedro y los demás apóstoles, Juan, los diáconos, Esteban, Felipe, etc. Una segunda parte que va a estar ocupada a partir del capítulo 13 sobre todo, por tanto capítulos 1 al 12, Pedro y los demás apóstoles o diáconos, y segunda parte a partir del capítulo 13 que está prácticamente dedicada a Pablo, toda ella. Esa es una división que puede servir, pero quizás encontramos una clave más profunda en el capítulo 1, versículo 8, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Después de la resurrección, todavía los discípulos no acaban de entender, todavía tienen ilusiones de que Jesús viene a establecer un reino mesiánico en el cual ellos pueden aspirar a ser ministros, a tener protagonismo, a tener poder y quién sabe si también beneficios o poder económico. La respuesta de Jesús es clara, sencilla y rotunda. No os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Es decir, el acontecimiento central es este: viene el Espíritu Santo y hace que los discípulos sean testigos, comenzando en Jerusalén, siguiendo por Judea, la región donde Jerusalén se encuentra, Samaria, y de ahí hasta los confines de la tierra. Es interesante esto porque si decíamos también de los evangelios que no son libros cerrados, sino abiertos, en cuanto que terminan, siempre veíamos como prácticamente los tres terminaban con ese horizonte evangelizador. El libro de los Hechos, que comienza en Jerusalén, ¿se acuerdan que decíamos el Evangelio de San Lucas? Está centrado en Jerusalén, el lugar donde donde suceden los grandes acontecimientos de nuestra salvación. Pues comienza el libro de los Hechos en Jerusalén, ascensión de Jesús, Pentecostés, y culmina ¿dónde? En Roma. No es casual, es la capital del imperio, por tanto el centro del mundo de entonces, del mundo conocido. Es el centro clave del poder, de la cultura. Ahí termina.
con la presencia de Pablo, si bien es cierto, en una situación de prisión intermedia, pero miren cómo termina el libro de los Hechos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Ven, también el libro de los Hechos queda abierto. Predicaba el reino de Dios, predicaba lo referente a Jesucristo con toda valentía. No es un final, se acabó. No, es un punto intermedio. Se ha completado esta historia, pero este evangelio continúa. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. En este sentido podemos decir que el libro de los Hechos no está completo. No está completo. Claro, como libro lo está, como texto inspirado por el Espíritu Santo lo está, pero no está acabado. ¿Por qué? Pues porque el libro de los Hechos tiene que seguir escribiéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Mientras haya una sola persona en el mundo que no haya recibido el anuncio del Evangelio, el libro de los Hechos o los Hechos de los Apóstoles tiene que seguir funcionando, haciéndose realidad, extendiéndose hasta que llegue a los confines de la tierra, a todos y cada uno de los pueblos, a todos y cada uno de los hombres. Bien, entonces, supuesto eso, decíamos, el acontecimiento central es Pentecostés, al cual los apóstoles y ese pequeño grupo de discípulos, unos 120, se preparan de algún modo orando. Nos dice así San Lucas en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una vez que Jesús ha ascendido a los cielos. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior, ahí estaban los 11, y todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien, antes de hablar de Pentecostés, quiero hacer alusión a esta discreta referencia a María. Miren que María pasa totalmente desapercibida, esta única alusión, única pero importantísima. María está al principio de los Hechos como estaba al principio del Evangelio. Vendrá sobre ti el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, y el que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escuchábamos el mensaje de la anunciación del ángel. Al inicio del libro de los Hechos, ¿qué ocurre? María también está presente. ¿Para qué? Para implorar el Espíritu Santo. Y lo mismo que entonces vino el Espíritu Santo a través de María, nació Jesús. Ahora María, junto con esta pequeña comunidad de hermanos, espera la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que surja la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces la presencia de María, discretísima, humildísima, prácticamente desapercibida, sin embargo, con esta leve alusión nos da a entender ya de que es clave, fundamental. Bien, dicho eso, el relato de Pentecostés lo encontramos en el capítulo 2, ese texto tan conocido por todos. El Espíritu Santo viene como fuego, lenguas de fuego, como viento impetuoso. Son símbolos todos ellos, ¿no? Tanto el fuego como el viento son símbolos tomados también del Antiguo Testamento, que nos recuerdan cómo es esta acción del Espíritu Santo. Los apóstoles van a quedar llenos de fuego, llenos de un ardor imparable, y van a ser impulsados por este viento impetuoso que viene y que no les rostra desde fuera, sino que entra dentro de ellos y los transforma. Y lo grande, lo novedoso, bueno, nos dice que quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Es curioso porque los apóstoles, nos han contado los evangelios, y sabemos por todo el relato que nos hacen de ellos, estaban llenos de miedo. Obviamente han perseguido a Jesús, han matado a Jesús, ellos estaban llenos de miedo, les podía tocar a ellos en cualquier momento la misma suerte de Jesús.
Estaban encerrados por miedo a los judíos. Cuando viene el Espíritu Santo, no solamente pierden el miedo, sino que esos mismos apóstoles ahora salen a la plaza pública y predican. Lean despacio ese capítulo segundo de los Hechos, porque es impresionante. Es la primera predicación de la historia de la Iglesia. Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo, y viene aquí esa primera predicación. Conocemos quién era Pedro. No era, como Pablo, un hombre instruido, conocedor de la ley, un rabino, un maestro. No, Pedro era un hombre bien sencillo, pescador, no tenía mayor instrucción, y sin embargo Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar. ¿Y con qué fuerza, con qué poder predicó Pedro ese día de Pentecostés? Que nos dice este relato, al terminar esa presentación del discurso, de la predicación de Pedro, nos dice en el versículo 37, al oír esto, dijeron con el corazón traspasado. O sea, las palabras de Pedro han sido como una espada que les ha atravesado el corazón. No han dicho, qué bonito, qué bien has hablado, Pedro, qué interesantes tus palabras, te vamos a aplaudir. No, las palabras les atravesaron el corazón y dijeron, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Es decir, son palabras que provocan la conversión. Pedro lo dice expresamente, conviértanse cada uno de ustedes y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, etc. Qué poderosa esta palabra de Pedro, bajo la acción del Espíritu Santo, que hace que aquel día se les unieron unos 3.000. El Pentecostés era en el pueblo judío, porque era una fiesta judía, a los 50 días de la Pascua, como nosotros. Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Si Pascua era la fiesta de las primicias, ¿no? de la cosecha, Pentecostés era el final de la cosecha. Entonces era como una acción de gracias por esa cosecha abundante que Dios les había regalado. Pentecostés cristiano es también la fiesta de la cosecha. El mismo día de Pentecostés, viniendo el Espíritu Santo sobre aquella gente, hay una cosecha abundante, unos 3.000. Ahora, es interesante notar que el Espíritu Santo no se da solo una vez. Y esto es importante también para nosotros que venimos 2000 años después. No se da solo una vez. Se va mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 4, un texto sobre el que volveremos después, nos dice que, acabada la oración, 4:31, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con valentía. De nuevo quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero miren qué interesante. ¿Cuál es el fruto directo, inmediato de la venida del Espíritu Santo? Predicar con valentía. Predicaban con valentía. Anuncian con fuerza, con poder el Evangelio. Si seguimos recorriendo el libro, iremos viendo cómo, por ejemplo, en el capítulo 10 nos cuenta la evangelización de los primeros paganos, un centurión romano junto con su familia. ¿Y qué nos dice? En 10:44 estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Interesante, porque primero, no son judíos, son paganos. Y segundo, el Espíritu Santo viene con ocasión de o a través de el anuncio del Evangelio. Es decir, la predicación del Evangelio es como un canal a través del cual el Espíritu Santo se vuelca en el mundo y en los corazones. Mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra. Entonces, un nuevo Pentecostés ahora de los gentiles, paganos que no conocen nada, no adoran ni siquiera a Yahvé, etc. Bien, y así se va a continuar en otros diferentes textos. Por ejemplo, en el capítulo 19, Pablo llega a Éfeso
en 19, 1 y siguientes, y encontró a algunos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: nosotros no hemos siquiera oído decir que exista el Espíritu Santo. Eran discípulos de Juan Bautista. Entonces, él les dijo, dice, el bautismo de Juan es lo que habían recibido. Juan bautizó un bautismo de conversión, pero anunciaba a Jesús, el que había de venir. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, es el gesto que vemos tantas veces, el gesto de imposición de manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Un nuevo Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y también aquí, ¿qué ocurre? Comienzan a hablar en lenguas y comienzan a profetizar. Profetizar no es anunciar cosas futuras, es hablar en nombre de Cristo. Bien, entonces vemos, y es lo que quería subrayar, esta primera cosa, cómo, no hemos hecho mención de Saulo, pero igual en el capítulo 9, cuando nos relata la conversión del futuro apóstol de los gentiles, que nos dice pues que efectivamente Ananías, el discípulo que es enviado para introducir a Pablo en la iglesia, le dice esto: el Señor me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por tanto, Pentecostés no es un acontecimiento aislado, sino que es un acontecimiento que se repite. Podemos decir que la iglesia, a la luz de esto, está llamada a ser un Pentecostés permanente. La iglesia nació del Espíritu Santo y vive del Espíritu Santo. Si la iglesia no vive de la acción del Espíritu Santo, ¿qué es? Una institución más, puramente humana. Si nos quedamos solamente en lo humano, nosotros, nuestras fuerzas, nuestra lógica, nuestros planes, nuestras reuniones, nuestra organización, nuestra estructura, eso es una estructura humana más, que no tiene ninguna fuerza, ninguna eficacia. La fuerza de la iglesia está constituida por la acción del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Es el que la alienta desde dentro, el que la fortalece, la renueva, la impulsa, la dinamiza en todo momento. La iglesia está llamada a ser un Pentecostés permanente, porque la iglesia se renueva por el Espíritu Santo y porque la iglesia crece y extiende el Evangelio, intercediendo para que el Espíritu Santo se siga difundiendo, volcando en los corazones y siga renovando vidas. La iglesia es un Pentecostés permanente. No es una estructura, no es una organización, no son planes humanos, es un Pentecostés. Y si no es Pentecostés, estamos desnaturalizando la iglesia. La estamos privando de su vida, de su vitalidad, de su fuerza para crecer y dar fruto en abundancia. Bien, supuesta esa clave, que es la primera, que es la fundamental, en la vida de la iglesia, vemos una segunda clave que también es importantísima. ¿Cuál es esta segunda clave? La vida comunitaria. Podemos centrarnos para eso en tres textos, porque San Lucas es muy didáctico él, y ha tenido el detalle, muy caballero, de entregarnos como tres pequeños resúmenes, para que no nos perdamos en detalles accesorios. Nos ha entregado tres resúmenes de cómo era. Es cierto que están centrados sobre todo en la comunidad de Jerusalén, la primera comunidad, pero tres resúmenes que nos dan como la identidad de la iglesia. ¿Cómo era esa primera comunidad? ¿Qué claves tenía? Voy a leerlos porque vale la pena. Son tres resúmenes que encontramos. El primero de ellos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Miren en qué poquitas palabras nos dice tanto. Acudían asiduamente. Tenemos aquí como las cuatro claves, las cuatro patas, podemos decir, sobre las que se apoya el edificio de la iglesia, de la comunidad cristiana. 1. La enseñanza de los apóstoles. Evidentemente ellos tenían a los apóstoles vivos, que les hablaban, que les contaban, que les predicaban, les enseñaban. Pero nosotros, ¿dónde encontramos esta enseñanza de los apóstoles? Podemos tener dos causas. 1, la Sagrada Escritura, que recoge la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Jesús, por supuesto también,
la enseñanza de los apóstoles, las cartas, etc., inspirada por el Espíritu Santo, pero dos, el catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia camina con dos pies, no uno solo. Biblia y tradición. Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia. El catecismo es como un compendio de toda nuestra fe. Entonces, si nosotros acudimos a la Sagrada Escritura y acudimos al catecismo de la Iglesia Católica, tenemos ahí recogida lo que es la enseñanza de los apóstoles. Primera clave. Segunda, acudían asiduamente a la comunión. La comunión aquí es, no se refiere aquí a la comunión eucarística, que vendrá después, sino la vida común, la vida fraterna, la vida de comunidad. Es decir, era muy vivo, muy presente, muy fuerte el sentido comunitario. No viven aisladamente, viven en comunidad. Acudían asiduamente a esta comunión, a esta comunidad fraterna. Tercero, a la fracción del pan. Aquí sí se habla de la Eucaristía. La fracción del pan se menciona expresamente la celebración eucarística. Y junto a ella podemos suponer que también estarían los otros sacramentos. Y cuarto, las oraciones. Es de suponer que cada uno oraría personalmente, privadamente, pero también tenían muy presente en todo momento esta oración común, esta oración que ellos realizaban juntos, las oraciones. Bien, esas cuatro claves con las que arranca este primer resumen de San Lucas. Continúa. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Evidentemente aquí se habla de milagros, ¿no?, en sentido estricto, como después curarán al tullido junto al templo, a la entrada del templo, etc. Habla de prodigios y señales, pero también habla de estos otros prodigios y señales que es la misma vida de la comunidad, esta comunidad llena de vitalidad, de entusiasmo, de alegría, bueno, esos son los signos. Muchos signos y prodigios. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. O sea, la vida, la comunión que decíamos antes, la vida común, no solamente saludarse, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy contento de verte. No, la comunión significa también comunión de bienes. Porque tenían, veremos en el segundo de los resúmenes, un solo corazón y una sola alma, porque eran una sola cosa, también compartían sus bienes. Y aquí nos lo dice claramente, repartían sus bienes según la necesidad de cada uno. Después veremos que nos dirá también más expresamente para que nadie pasaba necesidad. Entonces, continúa, acudían al templo todos los días con perseverancia, clave esta palabra, perseverancia, con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Recuerdan que hablábamos de la alegría como una característica del Evangelio de San Lucas? Aquí tenemos de nuevo la alegría como una característica de la comunidad cristiana, con alegría. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. ¿Se acuerdan que también en el Evangelio de San Lucas hablábamos de que aparecía la alabanza, la glorificación de Dios ante los milagros de Jesús, por ejemplo? Aquí también alababan a Dios. Hay un tono de alegría que se traduce en esta alabanza, en esta glorificación de Dios. Y, detalle muy importante, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Cada día, o sea, es una comunidad en crecimiento constante, continuo. Por tanto, la comunidad se nos expresa aquí llena de vitalidad. Segundo resumen que encontramos en el capítulo 4, versículos 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, lo que mencionaba antes, ¿no? Es una unión interior de los corazones. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. O sea, la unión de corazones se expresa, se realiza también en esa unión exterior de compartir los bienes. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Una palabra de esto del testimonio.
Hoy día hablamos mucho del testimonio, sobre todo referido al ejemplo de vida, no sé, a dar ejemplo, diríamos, sería un poco el testimonio. Y eso es verdad, y eso está bien, y aquí acabamos de ver que la comunidad era atrayente, ¿no? Que tenía una gran vitalidad, una unión entre ellos, un compartir de los bienes, etc. Todo eso forma parte del testimonio. Pero normalmente el libro de los Hechos, cuando nos habla del testimonio que daban los apóstoles, se refiere al testimonio oral. O sea, anunciaban a Cristo, predicaban a Cristo, daban testimonio de que Él es el Señor, el Salvador. Ese es el testimonio, el anuncio explícito de Cristo, que obviamente iba reforzado por toda una vida de la comunidad que ciertamente no pasaba desapercibida y que ciertamente interrogaba. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, pues todos los que poseían campos o casas lo vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Podemos decir que aquí hay una perspectiva también jerárquica, ¿no? Los apóstoles lo ponen a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyan y administren. Y finalmente, el tercero de los tres resúmenes, en el capítulo 5, versículos 12 al 16. Por mando de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, lo mismo que ya habíamos visto antes. Solían estar todos con un mismo espíritu, o tal vez la unión entre ellos, en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. La gente estaba admirada. ¿Qué es esto? Sorprendía. No pasaban desapercibidos. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Cada vez en mayor número, es decir, es una comunidad en crecimiento, una comunidad llena de vitalidad, de entusiasmo, de alegría. Esta es la comunidad primitiva. Y bueno, nos cuenta después los enfermos que traían, como ocurría con Jesús, acudían multitudes de las ciudades vecinas, trayendo enfermos, etc., atormentados por malos espíritus, y eran curados. Bien, podemos tener ahí en esos tres resúmenes como algunas de esas claves fundamentales de cómo era esta vida de la primera comunidad. Y como digo, quien dice de la primera, dice también de la iglesia de siempre, de todas las épocas. Bien, otra clave de esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles es la clave de la oración. Recordarán también que veíamos en San Lucas que la oración era una de las insistencias del evangelista Lucas en la vida de Jesús y en la enseñanza de Jesús. Pues aquí lo vemos reflejado en la comunidad, primera, de una manera muy notable. Para empezar, el día de Pentecostés han recibido el Espíritu Santo en oración. Nos contaban en el capítulo 1, 1:14, ese texto que ya he mencionado antes, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, etc. Perseveraban en la oración. Es el grupo de los 120, junto con María, y los 11. Y un poquito más adelante, en 2:1, nos dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Probablemente es este lugar que nos he mencionado antes, es decir, el cenáculo. Estaban reunidos en un mismo lugar, y por tanto, si es un mismo lugar, evidentemente está hablando de que estaban en oración. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, etc. Por tanto, el acontecimiento primero y fundamental de la iglesia, Pentecostés, se produce en oración. En oración es como reciben el Espíritu Santo, que es el que va a impulsarles y a dinamizarles hasta los confines de la tierra. La oración, hemos visto ya también en el resumen de la comunidad, cómo acudían diariamente a las oraciones. Y también es interesante ver algunos otros detalles. Por ejemplo, en el capítulo 4, muy pronto llegamos a una especie de situación, un impasse, digamos, una especie de bloqueo. ¿Qué ocurre?
que ha habido un primer milagro, la curación del tullido, la gente empieza a creer, a convertirse, etc. El Sanedrín detienen a Pedro y Juan, les golpean, les castigan y les prohíben volver a hablar de Jesús. Dicen, nos dice textualmente, capítulo 4, versículo 18. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, después de haberles azotado, prohibido hablar de Jesús. Parece que se cierra el camino. Parece que la Iglesia, que ha estado avanzando bajo el impulso del Espíritu, gozosa, entusiasta, anunciando y proclamando, esta Iglesia ahora se encuentra como bloqueada, prohibido hablar de Jesús. ¿Qué hacemos? Los apóstoles no se encierran, no se desaniman. Miren qué interesante, porque nos puede servir esto para ver cómo afrontar toda dificultad, toda crisis, toda contrariedad en la vida, en la historia de la Iglesia y de cualquier comunidad. Cuando ha ocurrido esto, nos dice 4:23 en adelante. Una vez libres, vinieron a los suyos, a la comunidad, y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios. O sea, ante esta dificultad, ¿qué hace la comunidad? Ora. No busca estrategias mundanas, no busca soluciones en ayuda a otras personas, acuden al Señor directamente. Pero no queda ahí, porque una vez que se han reunido en oración, el Señor les pone en esta situación. Interpretan lo que está pasando a la comunidad a la luz de la palabra de Dios. Concretamente, toman un texto del Salmo 2. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos. Tú has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones? Estos vanos proyectos de los pueblos. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Ese es el texto del Salmo 2. Y lo aplican a la comunidad. Verdaderamente, en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido para realizar, fíjense bien en esto, lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. O sea, la situación presente de obstáculo para el anuncio del Evangelio la interpretan a la luz del Salmo 2 y la interpretan a la luz de lo que ha pasado con Jesús. Herodes y Poncio Pilato se han aliado contra Jesús, pero ¿qué han conseguido? Desbaratar el plan de Dios. Todo lo contrario. Lo que han hecho es realizar ese plan que Dios había predeterminado que sucediera. Dios tenía previsto realizar la salvación del género humano a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y ellos, sin saberlo, han estado colaborando con el plan eterno, perfecto de Dios. Entonces, desde ahí se ilumina la situación presente. Una vez que han entendido, a la luz de la palabra de Dios y de la oración, viene la súplica. Miren, qué interesante. ¿Qué es lo que piden? Uno podría decir, ya, nos están persiguiendo, el Sanedrín nos está pidiendo predicar, ¿qué vamos a pedir? Señor, por favor, mande un rayo sobre el Sanedrín para que se mueran todos esta noche y se ponga claro que ellos no tienen razón. No es esa la oración que hacen, evidentemente. Esa la habían hecho algunos de los apóstoles antes, en vida de Jesús, cuando en aquel pueblo no les quieren recibir y pide o le proponen a Jesús, ¿quieres que pidamos un rayo del cielo para que caiga sobre ellos? Jesús les manda a callar, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es espíritu de Dios. ¿Qué pide entonces esta comunidad después de que entienden un poco mejor el plan de Dios? Miren, qué interesante. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. O sea, prohibido predicar. Y que piden
da a tus siervos valentía para predicar. Oye, pero te está jugando la vida. Puedes ir a la cárcel, te pueden golpear, ya te han golpeado de hecho, te han hecho prisionero, te pueden matar. No está tan lejos que han matado a Jesús. Solo te piden valentía, fortaleza, libertad para predicar la palabra. Extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Respuesta de Dios. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Dios escucha esta oración. No quita la dificultad, sino que viene un nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo que los llena y los fortalece. ¿Para qué? Para lo que han pedido, para predicar la palabra de Dios con valentía a pesar de las dificultades. La situación externa no ha cambiado, las dificultades no han cambiado, pero ellos, revestidos de nuevo por el poder de lo alto, son capaces de anunciar y predicar con valentía. Ese es un ejemplo concreto. Veamos otros ejemplos. Capítulo 6. Cuando no pueden alcanzar a atender todas las viudas, todas las necesidades de la caridad, todas las necesidades materiales, ¿qué deciden? Capítulo 6 al inicio. Dicen los 12, no nos parece bien dedicarnos solamente al servicio de las mesas y abandonar la predicación de la palabra de Dios. Entonces, piensan que deben dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y que pueden elegir un grupo que realicen esa tarea de la caridad, que era y sigue siendo tan importante y necesaria para la vida de la Iglesia. Entonces, eligen a los 7 y dice, los presentaron, capítulo 6, versículo 6, los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. ¿Ven? Una vez más, es el clima de oración el que da este nuevo impulso. ¿Qué nos dice el versículo siguiente? La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó, no se sumó, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, iban aceptando la fe. O sea, como fruto de esta oración, de esta docilidad a la acción del Espíritu Santo, la palabra se extiende, crece, se difunde, aumentan el número de discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro momento importante es que es continuo. Por ejemplo, cuando nos habla de la conversión de Saulo, este discípulo que le va a bautizar a Saulo estaba en oración, Ananías, y es llamado para que realice esto. Pero quiero destacar sobre todo el capítulo 10, donde son evangelizados los primeros paganos, los primeros no judíos. A ver, aquí hay que decir una cosa, que es la siguiente. Para un judío de esta época, sobre todo los judíos de Palestina, estaba tan metida la idea de que solo el judío es el pueblo elegido. Los paganos son pecadores por definición, porque no conocen la ley de Dios, menos todavía la van a cumplir. Entonces, era prácticamente inconcebible que un pagano pudiera formar parte del pueblo elegido. Sí, es verdad que había prosélitos, ¿no? Sobre todo fuera de Palestina, pero aún así el no judío que se convertía al judaísmo era como de segunda categoría. Pero, por ejemplo, un judío no podía pisar la casa de un no judío porque se contaminaba. Recuerden, por ejemplo, lo que ocurrió en la noche del Jueves Santo, cuando le llevan a Jesús en casa de Pilato. No quieren entrar al pretorio para no contaminarse. Entonces, esa era la situación. Entonces, ¿cómo van a evangelizar a los no judíos? Están en contra de todos sus principios, de toda su experiencia. Es el Espíritu Santo el que les enseña. Pedro está en oración y tiene una visión. Bueno, pueden leer despacio ese capítulo 10 y el 11. Y tiene esa visión, diciendo lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú impuro. Vienen estos paganos a buscarle, se va con ellos, predica el Evangelio y ese texto que les he leído antes, viene sobre ellos el Espíritu Santo, igual que vino sobre los primeros discípulos, y Pedro entonces los bautiza. Pero todo ello ha arrancado ¿de dónde? De la oración. Es decir, la oración les ha mantenido a la escucha de los planes de Dios,
de la escucha de la voluntad de Dios, les ha permitido romper esquemas, romper fronteras, etc. A ellos no les habría salido eso, ¿no? Esa iniciativa totalmente novedosa para un judío de romper, saltarse, digamos, los esquemas judíos para ir a predicar a un no judío. No entraba, ni siquiera era considerado como posibilidad para ellos. Es en oración como el Espíritu les ha enseñado, le ha enseñado en este caso a Pedro, que tiene que romper esos esquemas, esas fronteras e ir más allá. Algo parecido encontramos otro texto bellísimo al inicio del libro del capítulo 13. Es el inicio de la misión, de las misiones, de los viajes misioneros de Pablo. Pero miren cómo acontece este envío misionero. Estamos ahora no en la comunidad de Jerusalén, sino en la comunidad de Antioquía. De las comunidades que aparecen en los Hechos, hay 3 que podemos destacar. Una es la de Jerusalén, donde nació la iglesia, donde se formó la primera comunidad, donde empezó a vivirse el Evangelio. Otra es esta de Antioquía, que podemos llamarla o denominarla como la comunidad misionera por excelencia, una comunidad fuertemente misionera. Por lo que voy a decir ahora. La tercera que podemos destacar es la de Corinto, porque conocemos también de las 2 cartas de San Pablo, primera y segunda a los Corintios. Fue una comunidad con muchos problemas, sí, pero con mucha vitalidad también. Entonces, en esta comunidad de Antioquía, miremos lo que dice al inicio de este capítulo 13. Había en la iglesia Bernabé enumera quiénes eran estos profetas y maestros. Y dice, versículo 2, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. O sea, hay un clima de oración, de escucha, de apertura a Dios, y el Espíritu Santo muestra cómo ha sido, no sabemos. Quizás alguien recibió una luz especial y la puso en conocimiento de los hermanos y todos asintieron, todos confirmaron esa luz. No sabemos exactamente cómo era, cómo se hacía ese discernimiento, pero ellos entendieron claramente que en ese clima de culto, oración, ayuno, el Espíritu ha hablado. ¿Y qué ha dicho? Separan a Bernabé y a Saulo para la misión a la que los he llamado. Es decir, hasta ahora la iglesia ha sido evangelizadora, lo ha sido fuertemente evangelizadora, pero ahora va a dar un paso más, que es enviar misioneros. Enviar. Bernabé y Saulo, que se dedican enteramente a ir a otros lugares, a otras ciudades, a otros pueblos, donde todavía no ha llegado el Evangelio. ¿Para qué? Para predicar a Cristo, para formar comunidades, para hacer que la iglesia se extienda, para hacer que el Evangelio llegue a todos los lugares. Entonces, desde esta perspectiva, nos damos cuenta que esto ocurre en oración. ¿Y qué nos dice todavía más? Sepárenme entonces a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿De dónde arranca la misión de la iglesia? De la oración. Es en el contacto vivo con el Señor donde se experimenta la luz de lo que Dios quiere y la fuerza para salir en misión hasta los confines de la tierra. El texto es muy iluminador. Bien, todo esto para decir la importancia que ocupa la oración en todo el libro de los Hechos, que es constante. Pensemos, por ejemplo, este otro detalle. En el capítulo 16 de este libro, estamos en Filipos. Pablo y Silas han sido detenidos, encarcelados y apaleados. Apaleados no quiere decir algún golpecito, sí, apaleados han recibido golpes abundantes. ¿Y qué nos dice el relato? 16, 25. En toda esa situación de heridas, de golpes, etc., en la cárcel, hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte, bueno, se abren las puertas de la cárcel, es una noche en la que evangelizan al carcelero y a toda su familia, y también a algunos de los prisioneros que ahí estaban.
Pero en medio de esa situación, persecución, golpes, heridas, cárcel, estaban cantando himnos en voz alta. No están deprimidos, no están desanimados, están alabando, bendiciendo a Dios, cantando incluso en voz alta estos himnos. Y eso provoca que hasta la misma cárcel se abra. Qué importante es esta vida de oración de la comunidad primitiva, que va unida, como hemos visto, al don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en oración se acoge el impulso del Espíritu para salir en misión, en oración se interpretan, se afrontan las dificultades, las persecuciones. Es decir, esta es la clave de la iglesia primitiva. Vive en dependencia de su Señor. No es simplemente un grupo, una comunidad de hombres y mujeres, que ellos con sus luces y según sus planes procuran actuar. No, es una comunidad que vive conscientemente, deliberadamente, en la dependencia de su Señor. A Él le pertenecen, Él es el protagonista, y eso se expresa en una oración constante, una oración que lo impregna todo, y una oración que vivifica, que alimenta, que impulsa la vida de esta comunidad cristiana. Entonces vemos ahí toda la fuerza, la vitalidad de esta vida de oración. Bien, la otra clave que hay que destacar es precisamente esta, el ardor evangelizador. Es interesante que en el libro de los Hechos no encontramos propiamente un plan organizado, estructurado de misión, sino que va brotando de manera espontánea. ¿Por qué? Por el impulso del Espíritu. Si miramos, por ejemplo, los capítulos primeros, y particularmente es interesante porque se elige a los diáconos para atender labores de caridad, pero resulta que el impulso del Espíritu lo lleva también a predicar. El mismo Esteban predica, no digamos Felipe, que bajo el impulso del Espíritu marcha de una ciudad a otra, llevado de una ciudad a otra, predicando el Evangelio con autoridad, con entusiasmo, con alegría, con fuerza, con vitalidad. Es decir, hay un dinamismo interior del Espíritu que, entrando en el corazón de los creyentes, los impulsa desde dentro a anunciar el Evangelio, a anunciar, a proclamar a Cristo, a ser testigos de Él, de su palabra y de su vida. Podemos decir que el libro de los Hechos es una comunidad fuertemente evangelizada y fuertemente evangelizadora. Es toda la comunidad con su vida, con su vitalidad, la que testimonia, la que anuncia, pero están los apóstoles y están también dentro de esa comunidad, especialmente los diáconos que anuncian. Tenemos que terminar ahí porque se nos acaba nuestro tiempo. Simplemente quería recordarles que todo esto lo tienen más desarrollado en este librito, que se encuentra tanto acá en Perú como en España. En España está en la Fundación Gratis Date, Iglesia Evangelizadora en los Hechos de los Apóstoles. Acá en Perú es Hechos de los Apóstoles, una iglesia en salida. Mucho más desarrollado, completo, todo esto, para poder profundizar en esta riqueza verdaderamente inagotable del libro de los Hechos. Esperamos vernos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces reciban un saludo muy cordial.